Hoy estamos mirando las luchas que tuvieron que atravesar nuestros jugadores valientes para ganarse un puestito y llegar al Mundial 2026. Yo no quiero perderme ni un solo detalle de eso y por vamos eso... a ver. Las eliminatorias más complejas del mundo se juegan en Sudamérica. En otras partes del planeta tratan de convencernos que esto es falso. Es bien Súper competitivo. difícil, súper, porque hay una lucha constante. Un equipo es más valeroso que el otro y a veces se minimiza un equipo y entonces empieza a luchar, empieza a dejar todo en la cancha, porque ahí no hay nada escrito. Ahí la lucha es impredecible. Pero pocos saben lo que es competir por un cupo al Mundial enfrentando a Brasil, Argentina, Uruguay, Colombia, Ecuador, Paraguay, Chile, Perú. Están los más grandes en Sudamérica. Está el papá Brasil, está Argentina, está también Uruguay, que en su tiempo también dio lo mejor. Venezuela y Bolivia. Que Brasil no es la misma de antes. Trata de superar entonces a la pentacampeona del mundo por 3 puntos vitales. Que Uruguay 5 tiene veces décadas campeona, sin ganar un mundial. Ya te quiero ver con sangre, sudor y lágrimas en el mítico centenario al enfrentar a la Garra Charrúa. Si te parece fácil Bolivia, quiero verte tratando de sacar puntos a 4.150 metros sobre el nivel del mar. O retar a la elitesca defensa ecuatoriana a 2.800 en Quito. Me encantaría mirar cómo sucumbes ante la potente ofensiva colombiana a las 2 de la tarde en Barranquilla. Desearía que sepas lo que es perder por goleada contra una emergente Venezuela en la llanura de Maturín. ¿Qué vas a saber tú de ser pitado y humillado en Santiago? O de ser intimidado No por sabes los nada. guaraníes en el monstruoso Defensores del Chaco. No te imaginas lo difícil que es ganar en Lima. No tienes idea de lo que pesan 3 Copas del Mundo y un bicampeonato de América. Si por haber más campeón cupos al del mundial mundial crees que las eliminatorias No sudamericanas sabemos fueron todavía, pero menos quisiéramos sufridas, llegar a ser permíteme aclarar que campeones. estás muy equivocado. Pero por lo Creemos menos que hay que las soñar. eliminatorias son las más difíciles del mundo. El que crea lo contrario me demuestra otra cosa y nos ponemos a debatir. Hoy Déjanos haremos saber un los comentarios, repaso déjanos completo saber los por el comentarios. proceso de Tiene clasificación razón. de Yo Conmebol. pienso que estas eliminatorias y las eliminatorias que se hacen en Sudamérica, creo que son las guerras más peleadas, porque y para mí es una guerra lo que los equipos llegan a dejar lo mejor de sí ahí. Y entonces, sí, déjanos en los comentarios qué equipo es el que más se esfuerza y al fin se ha quedado abajo. Eso pasa mucho en el fútbol porque no hay nada escrito. Hay algunas estrategias que usan los equipos ahí, por ejemplo, a algunos equipos les gusta solo como tratar de ganar todos los juegos de la casa, porque eso para tratar de clasificar. Entonces hay algunos como equipos que se enfocan como y ponen sus mejores jugadores en casa, porque en casa tienen sus aficionados, es tierra propia. Tienen esas y especialmente esos desafíos como cuando un equipo dice a Bolivia en altura altísima. Y a la altura, cuando por ejemplo los guayaquileños que están, nuestros jugadores que son acostumbrados a un calor excesivo, irse a una altura, entonces son obstáculos que ellos tienen que vencer. Por eso son nuestros héroes los que están ahí en la cancha y dejan todo por una a la Copa del Mundo, Estados Unidos, sueño. México y Por Canadá una 2026. ganancia. Prepárate. Prepárate. Cuando apúntate, se supo que el prepárate. Mundial del 2026 contaría con 48 selecciones y que Conmebol tendría asegurados 6 cupos y medio, 48 muchos afirmaron equipos. que estas dejarían de ser las eliminatorias más difíciles del mundo y pasarían a ser las más accesibles de la historia del fútbol. Prácticamente clasifican 7 de 10. ¿Qué tan difícil puede ser, no? Fuera del continente, pocos entienden que la complejidad de estas eliminatorias no radica... Son de 10 equipos o 10 ciudades y de ahí solo se eliminan 3 y clasifican 7. ¿Así viene siendo? 10 ciudades. Ahí dice. solo en la cantidad de cupos o el nivel, sino en su formato y geografías únicas. Durante 3 años y 18 jornadas, todo cambia. Plantillas, técnicos y contextos políticos. Se puede pasar del éxito al fracaso rápidamente, enfrentando climas extremos que van desde el calor costero hacia la falta de oxígeno en la altura. Por ello, aunque ahora existan 6 cupos y medio, ninguna selección se confía. Ecuador, por ejemplo, inició con una desventaja de -3 puntos debido a la sanción del caso Byron Castillo, obligándolos a ganar de inmediato para salir del fondo. Así, bajo este escenario de incertidumbre, arrancó el camino al Mundial. Me gustaría el saber 7 qué ha de pasado con Byron septiembre Castillo, de pero yo no 2023. estaba. Fecha En las 1. noticias. Las eliminatorias se abrieron con un partido muy gris y chato, sin goles entre Perú y Paraguay en Asunción. La expulsión de Advíncula al 45 condicionó roja. las de Juan Reynoso, Ay. quienes resistieron gracias a un galese inspirado frente a los intentos de Almirón y Sosa. Empate amargo para la albirroja de Esqueloto. Es el primer partido, hay mucho, la expectativa es muy buena desde lo deportivo porque el equipo rindió,
nos vamos frustrados por no haber ganado. En Barranquilla, Colombia venció 1-0 a Venezuela con gol de cabeza de Rafael Santos Borré. Fue un duelo de estrategas con la misma formación, Néstor Lorenzo y Fernando Batista, ambos ex asistentes de José Pekerman que debutaban en eliminatorias. Mientras Colombia sumó sus primeros 3 puntos de la mano de Luis Díaz y James, la Vinotinto de Rondón se fue en 0, evidenciando quién aprovechó mejor la herencia técnica. Perdiendo y ganando siempre hay cosas para corregir. Estos partidos creo que nos dejan un aprendizaje, uno crece cuando gana. Argentina sufrió para vencer a Ecuador en el Monumental. El equipo del DT español Félix Sánchez Vaz planteó una defensa firme con línea de 5 que anuló espacios hasta el minuto 78 cuando Messi destrabó el partido con un tiro libre perfecto. Pese a la derrota, la Tri demostró que podría competir de igual a igual, aunque seguía última con menos 3 puntos. 1-0. Defensivamente hemos estado bien. Y eso es importante. Creemos que las eliminatorias estas son las más difíciles del mundo. El que crea lo contrario, que me demuestre otra cosa y nos ponemos a debatir. Estaban perdiendo prácticamente, no tenían por la controversia que pasó, comenzaron el mundial con negativo 3 puntos. Comenzaron las eliminatorias. Las eliminatorias, sí. Ya, con negativo 3 puntos, o sea que estaban debiendo los puntos. Sí, todos están en 0 y ellos están negativos. Y entonces con esas desventajas quiere decir que los jugadores se motivaron, empezaron a trabajar, el equipo técnico, porque eso también depende mucho de la parte técnica, ¿verdad? Cómo utiliza las estrategias del director técnico. Yo soy mamá de un director técnico, ¿qué pasó? Al día siguiente Uruguay arrolló a Chile 3-1 en el Centenario. Con un doblete de Nico de la Cruz y un gol de Valverde, el equipo de Bielsa dominó de principio a fin. El descuento de Arturo Vidal no fue suficiente para una roja que sembró dudas desde el arranque frente a la intensidad charrúa. Lo que se busca es conseguir resultados y merecer resultados. Este es un camino largo, un partido que nos puso a prueba, donde cometimos los errores. ¿Todos los directores técnicos son exjugadores o son algunas personas son solamente que son directores técnicos y estudian para eso? Depende. Algunos sí son jugadores y hay buenos que son jugadores, pero algunos que tenían, la mayoría son jugadores, pero hay algunos que solo conocen el juego y pueden dirigir sin. No necesitan un título. Maybe jugaron en el pasado, pero no eran así como. Pero también están empapados y saben todo lo que es del fútbol, saben las estrategias, saben todo para poder dirigir un partido. No, un equipo, dirigir un equipo. Porque no estamos hablando de árbitros, estamos hablando de pérdida de balón. La fecha cerró en Belém con una goleada previsible. Brasil 5, 1 Bolivia. Aunque Vizcarra le atajó un penal a Neymar, el poderío de Rodrigo y Rafinha fue aplastante. Eso fue una goleada. Pese al golazo del honor de Ábrego, la canariña de Dini se paseó ante una Bolivia que parecía condenada desde el principio de la eliminatoria. Tienen 2 o 3 más velocidades más que nosotros. Muchas chances criadas, muito positivo. Principalmente até fazer os 4-0, praticamente a gente não tinha cedido nenhum chute 5-1, ¿no? Bueno, por lo menos la tabla empezó con Brasil con 3 puntos, líder por diferencia de gol con más 4, seguido de Uruguay, Argentina y Colombia también con 3 unidades. Paraguay y Perú sumaron 1 punto, mientras que Venezuela, Chile y Bolivia quedaron en 0. En el fondo, Ecuador, que permanecía con saldo negativo por la sanción del TAS. 4 días después... Cuando le sanciona a un jugador, ¿baja los puntos? Depende de la situación, le hicieron. Ok. Con la segunda fecha en La Paz, Argentina dio un golpe de autoridad al vencer 3-0 a una Bolivia sin ideas. Con goles de Enzo Fernández, Tagliafico y Nico González, la albiceleste dominó los... Perdieron con Brasil 5-1, ahora pierde con Argentina, Bolivia. No les fue tan bien a los 3.600 metros de altura como nunca antes, usando un planteo inteligente con un equipo compacto que recorría pocos metros, dejando a los locales hundidos y sin puntos. En Quito, Ecuador remontó ante Uruguay en un duelo físico e intenso. Ecuador. Aunque Canovio adelantó a la celeste, un doblete del central Félix Torres le dio el triunfo a la Tri. Ese día emergió Kendry Páez, aún menor de edad, para hacer el pase de la victoria. Con esto, Ecuador neutralizó la sanción del TAS y alcanzó los 0 puntos. El final fue bastante polémico. Me gusta. Venezuela logró una victoria sufridísima en Maturín frente a Paraguay. Yangel Herrera marcó primero, pero su gol fue anulado por mano previa, por el mismo árbitro y por la misma razón que en el duelo entre ambos países en la eliminatoria pasada. Tremendo déjà vu. Pero más tarde el mismo Herrera generó un penal que Salomón Rondón ejecutó para sentenciar el 1-0 en el cierre. El triunfo desató la fiesta vinotinto y provocó el despido de Guillermo Barros Esqueloto en la albirroja. En Santiago, Chile y Colombia. ¿El director técnico? Sí, eso pasa algunas veces cuando las derrotas son seguidas. O algunas veces es especialmente porque recién están comenzando, ellos quieren como ver resultados positivos, que ganen. También quieren como tratar de mejorar las estrategias y tratar de cambiar las cosas para ver si ellos pueden mejorar la situación. ¿Y quién toma la decisión de despedir al director técnico? Creo que es
las personas que están en cargo de la federación en el país. ¿Y un equipo de fútbol de quién es? ¿Quién maneja el equipo de fútbol? ¿Tienen dueños? ¿Es del pues del país? depende, estos son internacionales, entonces son internacionales, son los países que están, ¿cómo se llama? Son de los países, pero en clubes son los negocios. Ya. Como Barcelona, Real Madrid. Ellos tienen ¿cómo se llamaría eso? Ellos son los dueños. Ellos tienen Hay dueños de esos equipos, sí. Ellos son como un negocio. Okay. Empataron sin goles. La Roja tuvo la posesión. Son dueños del brand, dijeran en inglés. Las mejores chances, pero se estrelló contra un seguro Camilo Vargas. Colombia sumó un punto valioso para llegar a 4, mientras que Chile quedó en deuda con apenas una unidad en casa. La jornada cerró en Lima, donde Brasil venció 1-0 a un Perú ultra defensivo. La bicolor resistió hasta el minuto 90 cuando un córner de Neymar fue conectado por Marquinhos para romper el cero. Al final de la primera doble fecha, Brasil y Argentina lideraban con puntaje ideal de 6. Le seguían Colombia con 4, Uruguay y Venezuela con 3. En la parte baja, Paraguay, Perú y Chile sumaban un punto, mientras que Ecuador quedaba con 0 y Bolivia cerraba la tabla con una diferencia de goles de menos 7 y sin puntos. Un mes después, la fecha 3 aterrizó con dramas de último minuto. En la altura de La Paz, Ecuador demostró que es el dueño de las montañas. Aunque la joya Kendry Páez abrió el marcador y Bolivia empató por medio de Ramallo, Kevin Rodríguez apareció en la agonía del partido para clavar el 2-1. Victoria de oro. Ecuador, mi país, Ecuador. En Barranquilla, Colombia y Uruguay protagonizaron uno de los partidos de la jornada. Fue un empate 2-2 con goles de James Rodríguez y Mateus Uribe para los cafeteros, mientras que Matías Olivera y Darwin Núñez rescataron un importante punto para la celeste sobre el final. Un duelo intenso de ida y vuelta entre dos selecciones que confirmaban pelear arriba en la tabla. Se ve hartísima gente apoyando a los equipos. Entonces, como hablábamos antes contigo, camarada, la hinchada, o sea, las personas que van a apoyar, eso ayuda mucho a los jugadores en cuanto para que ellos se motiven más, sí. Pues, porque hay a veces que los jugadores ya están como desmotivados, como que ya voy a perder. Pero tú miras a la gente que está ahí, no, vamos, dale. Sí. Entonces como que dice, no, yo voy a arriesgar más, voy a dar lo mejor de sí. Dar resultados positivos de eso, de que te esté apoyando a alguien, ¿no? Sí. Entonces en nuestra vida también puede pasar eso, que necesitas el apoyo de alguien para que tú puedas continuar y seguir. Y eso nos ayuda también a ir de la mano con el fútbol, mirando que hay ejemplos para seguir. En Buenos Aires, la escaloneta seguía en modo invicto. Argentina despachó a Paraguay con un golazo de volea de Otamendi a los 3 minutos. Los paraguayos estrenaban a Daniel Garnero como técnico, pero la sequía goleadora ya era alarmante. 3 partidos sin anotar un solo gol. Por su parte, en Santiago, Chile revivió ganando el clásico del Pacífico 2-0 contra un Perú que seguía en crisis total, sin siquiera patear el arco. Diego Valdés y Marcelino Núñez marcaron los goles que le dieron oxígeno a la Roja. Pero la verdadera bomba estalló en Cuyabá. Brasil, ganada por la mínima contra Venezuela, ya saboreaba los 3 puntos, hasta que ocurrió lo imposible. Eduard Bello conectó una chilena espectacular para sellar un 1-1 histórico. ¿Quién? ¿De qué equipo? ¡Golazo! Y Brasil sufría su primer gran tropiezo en casa. La tabla se sacudió. Argentina quedó como líder solitario con un puntaje perfecto de 9, seguida por Brasil con 7 y Colombia con 5. Uruguay, Chile y Venezuela se metieron en la pelea con 4 unidades. Ecuador era séptima con sus primeros 3 puntos. Mientras que en el fondo, Perú, Paraguay y una Bolivia en blanco empezaban a ver el mundial muy lejos. La fecha 4 fue una noche de confirmaciones y crisis. En Maturín, Venezuela dio un golpe de autoridad histórico al aplastar 3-0 a Chile. Jefferson Soteldo abrió la lata y tras una insólita expulsión de Marcelino Núñez, la Vinotinto fue una aplanadora. Salomón Rondón y Darwin Machís liquidaron a una Roja en declive que no pudo contener el baile de Soteldo ante Gary Medel. En Asunción, Paraguay respiró con un agónico 1-0 sobre Bolivia. El gol de Antonio Sanabria rompió la sequía goleadora del albirroja, mientras que los del altiplano sumaron su cuarta derrota al hilo, provocando el despido de Gustavo Costa. Le despidieron otro director técnico despedido. Sí, eso es lo que pasa, algunos quieren resultados. Ahí dice, mira, un fracaso burlesco. Entonces llega el director técnico y tiene que poner como más énfasis, como prender el motor para que los jugadores empiecen a motivarse más, o tienen que hacer que ellos entrenen más, claro, que pongan más motivación. En el comienzo parece que el comienzo es bastante importante porque necesitas que tener tu posición para poder ser competitivo para el mundial, porque después pase partido y están los equipos que están preparados y ellos ya están en otro lugar. En cambio tus puntos necesitan que estar subiendo con las ganadas, con los empates.
No puedes estar perdiendo cada rato. Claro, porque a veces no sirve mucho una estrategia que tengas los mejores jugadores en la cancha, si es que no empatas o no ganas o no metes los goles, ¿no? Porque aquí lo definitivo es que apuntes del gol. No importa lo que hagas, pero lo que importa es el gol. Y ahí te calificas como buen o mal director técnico. Los goles cuentan. O cuentan las estrategias también de que has hecho los alineamientos, lo que has puesto a los jugadores. Sí, también importa eso, porque la diferencia entre los goles es una cosa que le hace a uno a... como tú quieres hacer bastantes goles, pero tú también quieres que no te hagan goles. No, yo me refiero a que, por ejemplo, estaba muy bien enfrascado las personas, delineada, mejor dicho, las personas en la cancha, estaba todo bien, las estrategias y todo, pero pierde. Eso pasa algunas veces, sí. Igual es culpa del director. Igual a eso me vieron. Sí. Igual es culpa del director y puede irse. Porque el otro director técnico del otro equipo, su estrategia fue contra y venció la estrategia esa, y la persona quiere del director técnico es que le vence a la estrategia del otro director técnico. Hay un ataque y hay un contraataque, entonces ahí es el mejor dicho, ahí creo que es el que tiene mayor posibilidades, es el más hábil. El que tiene la mejor filosofía para los jugadores, porque póngate a pensar, cada jugador no es como el mejor, pero puede ser que si le pones en un lugar sea el mejor para ese puesto. Como nadie es como no todos son como Cristiano Ronaldo o Messi, pero si tú le pones en una posición correcta, puede ser que ellos están en una posición que le hace a ellos a mover en el partido como que si fueran esos dos jugadorazos. Pero también nos enseña mucho esto del fútbol, trabajar en equipo, ¿verdad? Porque de ahí tú no puedes ser individualista, tú tienes siempre que estar compartiendo la pelota, mirando a tu amigo. O sea, si quieres sobresalir, a veces eso te puede fallar y puedes catapultar a un equipo. Y eso es lo que define a un buen jugador y a uno de los mejores, cómo tú contribuyes a tu equipo, cómo tu equipo mueve de resultados de tu influencia y cómo tú juegas ese partido. Su trabajo Gustavo Costa, por lo menos los resultados así lo dicen. Chao Costa, bienvenido Sago. Simultáneamente en Quito, Ecuador y Colombia empataron sin goles en un duelo físico donde Luis Díaz falló un penal y a Carlos Cuesta le anularon un tanto, un punto que mantuvo a ambos en la zona noble. El estruendo de la jornada ocurrió en el Centenario. La Uruguay de Marcelo Bielsa le quitó el invicto a Brasil con un 2-0 categórico. Con una intensidad asfixiante, Darwin Núñez y Nicolás de la Cruz sentenciaron una canariña que se vio superada en cada rincón del campo. Uruguay estaba para pelearle a cualquiera. Finalmente en Lima, Argentina cumplió el trámite con un doblete de Lionel Messi para el 2-0 definitivo. La escaloneta manejó los tiempos ante un Perú que estiraba su racha negativa. 360 minutos sin un solo remate al arco. El tablero se movió. Argentina, líder ideal, ahora sí ya tenemos 4 puntos. Avanzamos, chicos, avanzamos. Claro que sí, de un -3. Ya estamos Colombia arriba con 6 con un 4. y Ecuador Muy bueno, chicos. Felicidades. Dejando a Paraguay en repechaje, mientras que Chile, Perú y Bolivia se hundían en el fondo. Noviembre de 2023 arrancó con una jornada de contrastes. En La Paz, el debut del DT brasileño Antonio Carlos Zago le dio vida a Bolivia, que venció 2-0 a Perú con bombazos de Henry y Ramiro Vaca. Aunque la bicolor por fin pateó al arco, esto no evitó caer al último lugar, desatando la crisis total. En Maturín, Venezuela y Ecuador firmaron un 0-0 gris y olvidable. Mi país, el equipo de Félix Sánchez Vaz marcó chicos. gol en el primer tiempo, pero el VAR anuló el tanto en una decisión polémica. La Tri seguía sumando gracias a su solidez defensiva, mientras la Vinotinto mantenía su fortaleza en casa. La gran bomba estalló curiosamente en la Bombonera. La Uruguay de Marcelo Bielsa saltó Buenos Aires venciendo 2-0 a Argentina. Otra vez ganó Uruguay. Ronald Araujo y Darwin Núñez destrozaron el invicto de la escaloneta, elevando a la celeste al estatus de candidato al mundial. Uruguay puede aspirar a ser campeón mundial con Marcelo Bielsa como técnico. Sí, como el 47%. Mirá lo que despierta. La autoestima de la gente subió una cantidad. Ya tienen 2 partidos ganados, ¿no? De que estaban sin ganar. Entonces, vamos a mirar qué dice la gente. Tanto en Santiago, Chile y Paraguay empataron sin goles en un partido para el olvido. Pese a la expulsión de Robert Rojas, Chile no supo romper el muro de Gómez, Alderete y el portero Coronel. El resultado sentenció el ciclo de Eduardo Berizzo en el banquillo chileno. He hablado recién con el presidente de la federación y le he manifestado mi deseo de dejar el cargo. Los resultados no han sido los esperados. Otra vez va a renunciar. Él en cambio no le votan, sino él quiere renunciar porque no mira resultados, ¿no? El momento más emotivo ocurrió en Barranquilla. Brasil pegó primero en Colombia con Martinelli, pero Luis Díaz se vistió de héroe con un doblete para el 2-1 final. Levantó el balón James, salta Díaz.
En la tribuna, un padre orgulloso, Mané Díaz, quien lloraba de emoción tras su reciente liberación post-secuestro, cerrando una de las historias más conmovedoras del fútbol mundial. ¡Hay alegría colectiva! ¡Estalla el estadio, Lucho! La tabla culminó con Argentina aún líder con 12 puntos, pero acechada por Uruguay con 10 y Colombia que tenía 9. Venezuela con 8 unidades hacía historia en el cuarto puesto, superando a un Brasil herido. Ecuador y Paraguay completaban la zona de clasificación, dejando a Chile, Bolivia y una decepcionante Perú en el fondo. La última jornada de 2023 se vivió el 21 de noviembre con máxima tensión. En Asunción, Colombia confirmó su gran momento al vencer 1-0 a Paraguay. James Rodríguez dio un recital de fútbol y Rafael Santos Borré, de penal, sentenció a unos guaraníes que lucieron inoperantes en ataque. El equipo de Néstor Lorenzo cerraba el año con un invicto envidiable. En la altura de Quito, Ecuador fue puro pragmatismo al derrotar 1-0 a Chile. Aunque la roja dirigida por el interino Nicolás Córdoba mostró destellos de mejoría y estuvo cerca del empate, la solidez defensiva de la Tri volvió a imponerse. Ecuador despedía el 2023 sumando puntos claves, mientras Chile quedaba con una preocupante sensación de eliminación prematura. En el centenario la fiesta fue total. Uruguay pasó por encima de Bolivia con un contundente 3-0. Darwin Núñez brilló con un doblete y figuras como Fede Valverde y Rodrigo Bentancur manejaron los hilos de un partido que fue un trámite. La nota triste fue el retiro del histórico Marcelo Moreno Martins, quien se despidió de la Verde en una noche para el olvido. El drama se trasladó a Lima, donde Perú y Venezuela empataron 1-1. Yoshimar Yotun adelantó a la bicolor tras una gran jugada de Joao Grimaldo, desnudando las falencias tácticas de Fernando Batista en el primer tiempo. Sin embargo, en el complemento, Jefferson Savarino rescató el empate tras un pase de Darwin Machís. Al final, el fútbol quedó en el segundo plano por los lamentables altercados dirigidos por la policía peruana hacia los jugadores e hinchas venezolanos, sumado a polémicas migratorias que caldearon el ambiente. Alrededor de... Y cuando hay una pelea así de los hinchas en las canchas, ¿qué sanciones hay? ¿Hay sanciones para el equipo o no hay ninguna sanciones o qué pasa para tener bajo control, digamos? Porque ahí dice controles migratorios de la policía operativos del partido. Sí. Usualmente no pasa nada de los equipos. Sí hay sanciones, pero porque somos fanáticos y algunas veces como los equipos no tienen control sobre lo que hacen otras personas allá. 2000 policías estén desplegados en el contorno de este estadio juntamente con agentes de migraciones para detener a los ciudadanos venezolanos. Entre tanto ruido, Reynoso sería despedido. El postre de lujo llegó con el superclásico en el mítico Maracaná. En una noche histórica, Argentina derrotó 1-0 a Brasil con un cabezazo imponente de Nicolás Otamendi al minuto 63. Fue un golpe letal. Por primera vez en toda la historia de las eliminatorias, la Canariña perdió un partido como local. Fue una masterclass táctica de Lionel Scaloni. Mientras Otamendi y el Cuti Romero fueron murallas infranqueables, el medio campo compuesto por De Paul, Enzo Fernández, McAllister y Lo Celso funcionó a la perfección. Los dirigidos por Fernando Diniz no encontraron respuesta ante el carácter insaciable del campeón del mundo, que se recuperó de su caída ante Uruguay conquistando territorio brasileño. Con este resultado se cerró la fecha 6 y el primer tercio del camino al Mundial. El 2023 terminó con una tabla que nadie habría imaginado al principio. Argentina sería líder absoluto con 15 puntos, seguida de cerca por una renovada Uruguay con 13. Colombia se mantuvo sólida en el tercer puesto con 12 unidades. La gran revelación fue Venezuela, que con 9 puntos ocupaba el cuarto lugar, superando a Ecuador, que tenía 8, y a una desconocida Brasil estancada con 7 unidades. En la zona baja, Paraguay se aferraba al repechaje con 5 puntos, los mismos que un Chile sumido en el pesimismo. El panorama era desolador para Bolivia con 3 puntos y para Perú, que cerró el año como colista con apenas 2 unidades, soñando con una recuperación milagrosa para el año siguiente. Pero todos sabían que la historia apenas comenzaba y que el destino de muchas selecciones podía dar giros radicales en 2024. Necesito pensar mucho qué voy a hacer. No es un adiós ni otra cosa, pero necesito pensar porque la vara está muy alta y está complicado seguir ganando. Despedido el entrenador de la selección brasileña de fútbol, Fernando Diniz fue separado del cargo el viernes, según informó a la AFP la Confederación Brasileña. Llegó el 2024. O sea que despidieron al director técnico de Brasil porque también al comienzo estaba ganando, estaba invicto, ¿no? Y de pronto pierde y de estar en el primer puesto ya bajó.